www.radiolatina.com.pe Radio Latina La Poderosa 990 desde Lima, Perú, para el mundo. Programa por la seguridad jurídica, con lo más importante de la información jurídica legal en defensa del Estado de Derecho y de los derechos humanos, y su bloque estelar, El Notario te saluda, bajo la dirección jurídica de la Notaria de Lima, doctora Clara Carnero Ábalos, y la producción y conducción periodística de Ángel Ruiz Maldonado, aquí en Latina La Poderosa, los sábados a las 4 de la tarde. Participe con sus preguntas o comentarios vía fonos 441-4512 o el 422-8810. Por la seguridad jurídica, bienvenidos, sintonícenos en la AM990 o vía www.radiolatina.com.pe. Muy buenas tardes, amigas y amigos, muy buenas tardes, un cordial abrazo y saludo para todos ustedes. Como siempre estamos aquí ya en cabina radial de Latina La Poderosa, como todos los sábados a partir de las 4 de la tarde aquí por la seguridad jurídica, un programa muy interesante que ya está por cumplir, ya estamos cumpliendo un año en el aire con nuestra directora radial, la doctora y notaria de Lima, abogada Clara Carnero Ábalos. Doctora, felicitándola por esa gran iniciativa suya de tener esta programación, que ya estamos cumpliendo un año. Sí, ¿cómo estás, Ángel? ¿Cómo están, Radio Escuchas? Buenas tardes. Efectivamente, ya casi vamos a cumplir un año con este programa por la seguridad jurídica en el subsegmento El Notario te saluda. Y hoy día tenemos un invitado muy especial, que es el doctor Amadeo Felipe Salgado Padilla, notario de Lima, quien es profesor universitario, además una persona muy comprometida con el notariado, constantemente ha formado parte de comisiones y ha estado en la directiva del Colegio de Notarios. Eso indica su compromiso con la función notarial. Él domina muchísimos temas y además de, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las leyes notariales, también con el tema registral. Buenas tardes, colega, doctor Felipe Amadeo Salgado. Bienvenido al programa, y esperamos que los radioescuchas se beneficien con todo aquello que les pueda orientar y servir de los conocimientos que usted pueda dar esta tarde. Buenas tardes, muy bien. Muchas gracias también por la acogida. Bueno, y hacer presente también que nuestro querido notario, el doctor Amadeo Felipe Salgado Padilla, también es uno de los pocos profesionales en el país que ha sido distinguido también por el Congreso de la República. El 4 de diciembre del año 2015, ¿no? se le otorgó la medalla de honor del Congreso de la República y también un diploma en reconocimiento por el propio presidente del Congreso, ¿no? Por su importante y proficua labor notarial y también por ser también un ilustre ciudadano del departamento de Ancash. Felicitaciones, doctor. Muchas gracias, así fue, Felipe. Muy amable por esa felicitación, gratos recuerdos, efectivamente un reconocimiento que me hizo el Congreso, pero como ancashino, siempre de joven, me he preocupado por asuntos de mi tierra, entre ellos por la creación inicialmente de la Universidad de Ancash, porque era difícil antes la creación de una universidad. Incluso fui presidente del comité pro de la Universidad de Ancash acá en Lima. Hicimos, recuerdo mucho, una marcha de sacrificio a pie desde Huaraz, que está más o menos a 400 kilómetros de acá, con un grupo de alumnos, un grupo de profesores y ancashinos, y una marcha, y bueno, pese a ello no logramos que inmediatamente se era, pero posteriormente logramos que efectivamente se creara la Universidad Técnica de Ancash, Santiago Antúnez Mayolo, que ahora existe. En fin, ahora sí hay universidades hasta en las provincias, en cualquier parte de nuestro país, que está bien, pero yo creo que algunos no tienen la calidad que deben de tener para la enseñanza. Colega, y bueno, ya entrando al tema que nos convoca el día de hoy, ¿qué nos puede decir, qué le puede decir al público que nos está escuchando sobre los principios registrales?
¿Qué son los principios registrales? Con mucho gusto. Los principios registrales simplemente voy a diseñarlo como reglas básicas, fundamentales, que orientan en un proceso registral. Es decir, el cómo debe hacerse una inscripción de un título, de un documento que tiene acceso al registro para que esta inscripción sea válida, perfecta y correcta, no sea cuestionada. Eso es en síntesis definida así el principio registral. Es decir, que es una garantía para el ciudadano, ¿no? Efectivamente, es una garantía. Estos principios están previstos en nuestro Código Civil, en el libro 9, y lo está también en el Reglamento General de los Registros Públicos. Entonces, reitero, para que una inscripción registral tenga validez, tiene que seguirse los pasos que se señalan detalladamente, minuciosamente en cada uno de estos principios. Entonces, a partir del principio, por ejemplo, el principio de rogación, ¿qué implica este principio? En virtud del principio, que no puede hacerse ninguna inscripción registral sino a pedido de parte, o sea que no se hace de oficio. Quiero decir, el registrador público no puede hacer una inscripción a su libre albedrío o hacer la inscripción de mutuo propio, sino a pedido de parte. Por supuesto que tiene algunas excepciones, ¿no? Algunas excepciones, el principio de rogación. Y digamos, es el principio de iniciación, de comienzo del proceso registral. Así comienza el proceso registral, que es un procedimiento a partir de la presentación del título en el diario, que es una oficina que existe en las oficinas registrales. A partir de entonces se hace la inscripción. Y como iba a decir, efectivamente que también este principio tiene algunas excepciones. Por ejemplo, cuando se trata de hipotecas legales. Las hipotecas legales, como sabemos, vienen a ser que, por ejemplo, cuando se compra una casa y se paga parte del precio con préstamo hipotecario de un banco, por ejemplo, por ese saldo muchas veces se omite consignar en la escritura pública de compra-venta que se está la hipoteca debe inscribirse o grabarse. Y como esto está ahí, el registrar advertido esto, que no se ha hecho el pedido directo formal, no se ha hecho la rogación quiere decir pedir, suplicar, no se ha hecho rogación para que se inscriba también en la compra-venta, que es el acto principal, no se ha hecho el pedido para inscripción de la hipoteca. Advertido el registrador tiene la obligación legal de hacer la inscripción también de la hipoteca, porque por el saldo del precio pendiente de pago, por ejemplo. Que vienen a ser las excepciones, ¿no? Porque en principio, como usted lo dice, colega, esto del principio de rogación tiene que salir del mismo interesado, pero normalmente no ve el interesado solo hacer su inscripción a registros públicos, ¿no? Normalmente es una presentación cautiva que nosotros los notarios tenemos y casi prácticamente la mayoría de los títulos que se inscriben en el registro van a pedido del notario. Es el notario el que a través de su personal inscribe los diferentes títulos y también aquellos que vienen del Poder Judicial, aquellos que vienen de los consulados, aquellos que vienen del sistema administrativo, ¿no? Entonces, claro, pero ahora cada vez el notario es digamos, tiene una presentación más cautiva con esta documentación, ¿no? Así es, doctor, así es, colega. En efecto, esta ley precisa, la ley señala en cuanto a la rogación, quiénes tienen la legitimidad, o sea, quiénes tienen la obligación o el derecho de presentar. En primer lugar, aquellas personas que han intervenido en el acto contrato, llamémoslo comprador, vendedor, generalmente el comprador, porque a él le interesa más asegurar su compra, o sea, registrándolo, claro. A él le interesa, entonces él, o otra persona en nombre de ellos. Entonces a esta persona se llama presentante, porque es el nombre apropiado que se tiene ante los registros públicos, presentante. Entonces, y como bien dicho la doctora Clara, efectivamente los notarios en algunos casos estamos obligados a hacer la presentación, obligados por ley. Por ejemplo, cuando hacemos la presentación en el registro de propiedad inmueble, cuando se trata pues de una compraventa, en fin, de cualquier acto relacionado con el y estamos obligados. Igualmente en el registro de mandatos y poderes, cuando se trata de poderes que deben registrar necesariamente. Excepcionalmente se puede evitar que el notario, ahora el notario obviamente no lo va a hacer él, lo hace a través
de sus dependientes que tienen que estar debidamente registrados en las oficinas registrales. Claro, esto ha salido, hay que explicarle al público que esto ha salido, esta presentación cautiva que nosotros tenemos los notarios por este problema que constantemente se ha venido presentando y que cada vez se va reduciendo también en la medida que se está aplicando y se está aplicando de una manera efectiva el hecho de que los notarios tengamos la presentación cautiva en el registro de propiedad inmueble para la compra-venta de los inmuebles y poderes, ¿no? Los poderes cuando hay disposición de bienes. Así y esto es. Significa pues que los delincuentes cada vez se les va acercando el paso porque ya, si bien es cierto, antes podían suplantar a una persona en una oficina notarial, ahora el lector biométrico ha reducido eso al mínimo, ¿no? Y entonces, ¿qué hacían los delincuentes? Como ya no podían acudir al servicio notarial a hacer las suplantaciones, lo que hacían era pedirle al notario que les entregue el parte. Y cuando se les entregaba el parte, ellos lo que hacían era cambiar ese parte o inclusive presentar un parte falso. Entonces, Registros no estaba protegido contra eso porque no tenían las firmas de todos los notarios, o aún teniéndolas, no podían reconocer una firma verdadera de una firma falsa. Entonces, todo esto le ha cerrado el paso a los delincuentes, que cada vez lo ven mucho más difícil poder cometer un acto de falsificación, ¿no? Y ese es uno de los principios que se empieza con eso, ¿no? Así es. Se empieza con eso y después luego tenemos otros principios. Creo que podemos resaltar un principio que es esencial, básico para la seguridad del tráfico y del derecho. Es el principio de la fe pública registral, que está plasmado en el artículo 2014 de nuestro Código Civil. Principio que a su vez, últimamente, como usted está reseñando, colega, por la medida de seguridad que se está tomando a nivel de los registros públicos y del notariado, se dio la ley 30313 en enero en el año pasado, mediante el cual se modificó este principio. ¿Qué dice este principio? Vamos a describir brevemente y en forma clara. Dice: el tercero que de buena fe, que el tercero, que es decir, cualquier persona que de buena fe adquiere a título oneroso una propiedad de aquel que aparece como titular, como propietario en los registros públicos, dice, mantiene su titularidad, mantiene su derecho, aunque pueda declararse la nulidad, la anulabilidad, o ahora se dice cancelar. Hay una figura de cancelación administrativa que se ha creado mediante esta ley, que lo vamos a explicar enseguida. Entonces, estos problemas que pueden presentarse ya no va a afectar al tercero que de buena fe adquiere. Entonces, los requisitos para que este principio opere protegiendo a ese tercero que ha adquirido su propiedad debe ser, primero, debe ser una compraventa onerosa, no gratuita, no ampara a aquel que adquiere por donación, por ejemplo, aquel que es un anticipo legítimo, que es un contrato gratuito, ¿no es cierto?, similar al contrato de donación, por ejemplo, sino aquel que compra, o sea, que es onerosa. Y la onerosidad, mucha gente piensa, la universidad dice lo que me cuesta, lo simple. ¿Qué cosa es lo que me cuesta? La gente una pregunta como, ¿cuál es el que entiende usted por lo que cuesta? Efectivamente cuesta, pero universidad dentro del punto de la relación jurídica implica reciprocidad de obligaciones y derechos. O sea, hay obligación de ¿quién? Del vendedor de entregarle el inmueble o la cosa que está transfiriendo. Hay obligación del comprador de ¿qué? De pagar el precio. Entonces eso se llama onerosidad. Ambas partes es un contrato. Esa es la característica de la onerosidad. Simultáneamente, para que haya la protección de este principio, tiene que inscribirse esa compraventa necesariamente en los registros públicos. Y por otro, algo importante, tiene que haber buena fe del adquiriente, no del vendedor, del que transmite. Si el vendedor va a pintar su derecho con tal que se le compre, va a tratar de convencer, ¿no es cierto?, al tercero para que él compre su propia. Generalmente esto lo hacen pues lo que quieren timar, lo que quieren engañar, pero entonces protege al vendedor o al comprador de buena fe, que adquiere de buena fe. ¿Qué implica la buena fe?
La implica buena fe, así brevemente, la ignorancia, el desconocimiento que se tiene de algún defecto o vicio que pudiera existir en los asientos registales. La ley anteriormente dice en los registros públicos. La ley que está modificando simplemente dice en los asientos registales y en los títulos archivados. Eso dice, o sea que no hay ahí notoriamente, visiblemente, un vicio que conlleve la nulidad del acto contrato de compra-venta que está realizando. A ver, esa buena fe, colega, de la que está hablando, esa buena fe, digamos una persona, a ver, para que el público lo pueda graficar, una persona que de repente compra una propiedad que cuesta $100,000 y la compra en $10,000, que viene a ser el precio del HR y el PU, digamos. ¿Podría acá aplicarse el principio de buena fe a aquel que está comprando esa propiedad? Indudablemente, por la ley esta de lavado de activos, hay que tener mucho cuidado cuando se hace esta compra por un precio tan diminuto, cuando el precio real del inmueble que está comprado es mucho más alto. Esto nos va a dar un indicio de que se está procediendo algo ilegalmente, pero no podemos rechazar de plano. Bajo este principio va a tener siempre, entre tanto no exista vicio notorio, visible en los asientos registales y en los registros públicos, va a tener que hacerse la compraventa. Pero ya es un indicio, una alerta para el notario para dar cuenta a la unidad de activos que conocemos ya. Entonces, ahora, ¿cuándo debe existir la buena fe? Porque hay otro principio que dice el principio de la publicidad. Es un principio que está previsto en el artículo 2012 del Código Civil. Este principio dice lo siguiente, más o menos. Se presume que toda persona, sin admitir prueba en contrario, se presume que tiene conocimiento de un asiento registral, de una inscripción, conoce. O sea que eso es lo que se llama principio de dar derecho a conocer. No es un conocimiento directo que vaya a hacer, sino es una conocibilidad. Hay posibilidad de conocer, se llama conocibilidad. Está al alcance de cualquier persona que sin alegar derecho o pretensión alguna puede solicitar informe de los registros públicos. Ahora, tiene que entonces acudir a los registros públicos para informarse directamente o a través de las certificaciones respecto a la situación. La ley entonces que estoy mencionando ha dicho, antes decía simplemente los registros, el reglamento decía los asientos registrados, ahora dice incluso no solamente debe informarse de los asientos, o sea, de inscripción directamente, sino también del título archivado. ¿Qué entendemos por título archivado? Es aquel documento que remitido por el notario, por el juez, en el caso que pueda por ejemplo, un autor, en fin, que puede para darse inscripción. Ese contiene el acto o contrato. Eso debe inscribirse. Como nuestro sistema es un sistema de inscripción que implica que no se transcribe, no se incorpora al asiento registral literalmente ese documento, sino un resumen con los datos más precisos, más claros, para que la gente conozca. Por ejemplo, un contrato de compra-venta tiene que los nombres de los intervinientes, vendedor, comprador, el precio, ante qué notario, o sea, ante qué documento y ante qué, si es escritura pública, por ejemplo, ante qué notario es extendido, cuándo se hizo la presentación en el diario, esos datos, y firmado por el registrador. Se hace resumen. Y el documento la escritura pública que formuló el notario, que remitió para su inscripción con la compra-venta al registro, se archiva. Eso se llama título archivado. Entonces, cualquier persona no puede limitarse solamente a ver lo que está inscrito, sino para mayor información, más alcance de conocer más los pormenores del bien que está comprando, tiene que ir al título archivado. Es más, no solamente, entiendo yo, al título archivado, sino a otros registros que guardan relación con la compra-venta que está haciendo. Por ejemplo, si se hubiera hecho una compra-venta a través de un apoderado, entonces tiene que recurrir ¿a dónde?
el registrador debe registrar el registro de mandatos y poderes para ver si el poder que está interviendo está vigente o no. En fin, entonces, esto es también una garantía que se ha extendido ahora. Antes la gente no decía, simplemente decía asiento, revisar el asiento. Ahora dice al título archivado, pero yo entiendo también, no solamente debemos limitarnos al título, sino ir al registrador, o tiene la obligación el registrador de revisar todo. Esto es una garantía efectivamente que va un poco, seguramente como ya estamos notando, creo que de algún modo impedir pues el mal tráfico que están haciendo algunas personas, ¿no? Con los bienes. Entonces, ahora, ¿cuándo debe existir? Eso es buena fe. Entonces, primero, reiteramos, toda persona se presume que tiene conocimiento, se presume que ya sabe, que conoce de la inscripción, sin admitir prueba en contrario. ¿Qué implica esto? No puede alegar desconocimiento, no puede alegar ignorancia para justificar, por ejemplo, su falta de cuidado, etcétera. Yo le quiero comentar algo, colega, que me sucedió hace muchos años atrás, antes de que yo sea notaria y estaba ejerciendo como abogada. Yo realicé una compraventa de una amiga que quería comprar una propiedad y la propiedad estaba a nombre de la persona que figuraba en registro, por ejemplo, digamos Héctor López López. Y esta persona le vende a esta amiga mía la propiedad. Pero resulta que después, cuando se va a inscribir el título, la propiedad ya no estaba a nombre de esa persona, sino estaba a nombre de otra persona. Entonces, y no me querían inscribir el título. Entonces yo le digo, pero ¿cómo es esto posible? Fui y hablé con un miembro del tribunal registral y a pedirle explicaciones de cómo era que había sucedido eso. Y es que yo le dije, pero ustedes han hecho raro con esta compra porque ustedes tenían, en el momento que me expidieron a mí la copia literal, tenían en este asiento a este señor Héctor López López. Y resulta que cuando después se va a inscribir, la persona ya no es Héctor López López. Entonces me dijo, sí, pues, pero se presume que usted debe tener conocimiento del contenido de las inscripciones. Pero si esto es lo que el mismo registro público me ha pedido a mí, ¿de qué me está usted hablando? Entonces, no, es que le cuento a usted, es que había un pleito entre dos personas y estaba ese pleito en camino y esta persona ganó y entonces se inscribió. Y claro, ya esta persona deja de ser la propietaria del bien. Pero le digo, ¿pero cómo va al registro a resarcir esto? Bueno, por supuesto que no me dio ninguna respuesta, ¿no? Pero la persona se quedó, perdió el dinero que había dado, porque también existen errores registrales de esta forma. Pero bueno, ahora sí, con esta 30313, sí las personas están obligadas a saber que hay en el título archivado, o sea que de enterarse. Algún vicio puede haber en el título archivado. Claro, anteriormente no era así, porque como usted dice, colega, uno se presume sin admitir prueba en contrario que conoce los contenidos del asiento de inscripción, pero en este caso no había pues ningún asiento de inscripción que pudiese desvirtuar esta compra, ¿no? Sí, reitero, entonces el comprador es que goza de esa protección de la buena fe. Quien debe tener buena fe es el comprador, no el vendedor. Ahora, esa buena fe, buena fe, vamos a reducirlo, sintetizarlo. El desconocimiento que tiene no es el decir yo no creo. No es algo subjetivo, sino claro, es algo intelectivo, ¿sí? Y entonces algo que no ha visto, no está en registro público porque ha tenido diligencia de ver, de registrar los antecedentes, incluso otros documentos, otros registros conexos con la compra-venta, por ejemplo, que está realizando. Entonces, eso, la buena fe, ese es el que compra. Si eso ha ocurrido, y además, como es la presunción, opera a favor del comprador, quien alega que él conocía, o sea, desconocía cuestiona la buena fe, tiene que probarlo. La carga de la prueba no corresponde al comprador. La carga de la buena fe corresponde a la persona que está desconociendo esa buena fe. Claro. Y eso tiene que ser claro, preciso, concreto, con pruebas evidentes. No puede simplemente decir, no, entonces. Ahora, un poco avanzado, qué interesante la buena fe. ¿Cuándo debe existir la buena fe? ¿En qué momento? En la doctrina
doctrina que algunos autores consideran que la buena fe debe existir al momento del acto contrato que está realizándose, que está celebrando, y hasta la entrega. Por ejemplo, en España, como se estila, el contrato de compra-venta se perfecciona con la entrega de la cosa. ¿Ya? En nuestro país no hay eso. En nuestros países la compra-venta de un inmueble es consensual, como usted sabe, doctora, colega, es consensual. O sea, basta el consentimiento, que las partes que han intervenido reconozcan que efectivamente se ha operado la compra-venta de un inmueble. Salvo, dice la ley, que se haya acordado en el contrato que la forma de entrega posterior. O sea, no hay necesidad de entrega. Entonces, nuestro sistema es que la buena fe del comprador debe existir al momento de celebrarse el contrato de compra-venta, en ese momento, ahí. Ahora, ¿hasta cuándo debe existir? ¿Hasta cuándo debe subsistir o perdurar esta buena fe? Algunos dicen, como he dicho, hasta el momento, hasta que se entregue. Unos dicen hasta que se inscriba. Otros dicen no, la buena fe, como ya se materializó al momento de la celebración del contrato, momento en que las partes han expresado su voluntad, su deseo de comprar y de vender recíprocamente, entonces, así dice, ahí terminó. Pero nuestro código, el código vigente, el 84, desde 84, a través de exposición de motivos, señala que ese principio de buena fe del adquiriente debe subsistir hasta el momento de la inscripción de la propiedad en el registro público. Creo que esto es más saludable y más seguro, porque recién con esta inscripción se cierra el círculo completo de este principio de la buena fe registrada. Y que se puede, claro, oponer a terceros, que ese es otro principio, ¿no? Otro principio, la oposición es de oposición. Bueno, el notario de Lima, el doctor Amadeo Felipe Salgado Padilla, especialista en este tema de los principios registrales, está justamente enfocando este tema. Y bueno, tenemos los teléfonos abiertos, amigas y amigos, para que cualquiera de ustedes quisiera formular alguna pregunta, quisiera hacer algún comentario, con todo gusto. Abrimos los teléfonos, ingeniero Santos, el 441-4512, el 422-8810, 441-4512 o el 422-8810, amigas y amigos, para que ustedes puedan formular alguna pregunta, alguna inquietud que puedan tener, porque como lo ha dicho el doctor Salgado y la doctora Clara Carnero, ambos notarios de Lima, en realidad estos son principios registrales que son la base fundamental, ¿no? En realidad para otorgar seguridad jurídica, ¿no? A una transacción, en fin, a una compra y venta, como dice también el doctor. En realidad son una base clave. Sin estos principios registrales, en realidad no habría ninguna seguridad jurídica. ¿Sí, doctora? Sí, y colega, hablando de esta seguridad jurídica, ¿qué le podría decir a las personas que nos están escuchando sobre el bloqueo registral? El bloqueo registral propiamente no es una inscripción, como su nombre mismo está diciendo, es una anotación preventiva. Es decir, antes de concretarse la realización de un contrato que está celebrándose, se hace un bloqueo, se anota que entre las partes ya se está acordando por ejemplo, una compraventa. Entonces se anota preventivamente una anotación hasta que se concluya el contrato de compraventa. Eso es una anotación preventiva, el bloqueo es una anotación preventiva, sí, que se estila efectivamente en la compraventa, sobre todo con préstamo hipotecario, cuando los bancos prestan dinero para adquisición del inmueble, eso se va a grabar con una hipoteca, el inmueble se va a garantizar con una hipoteca. Entonces, entre tanto esto ocurre, se formalice porque se está tramitando en la determinada notaría, entonces se hace un bloqueo a solicitud de las partes, ¿no? Y el notario, claro, pide por escrito y hace la anotación, el bloqueo. Es una anotación preventiva, repito, que tiene duración entre tanto se formalice o concluya el contrato que está en proceso de elaboración. Yo recuerdo, colega, que este tema del bloqueo registral nace cuando el banco hipotecario era el único banco del país que daba préstamos para vivienda. Así es. Ningún banco podía dar un préstamo para vivienda, y entonces el banco hipotecario, como sus abogados se demoraban muchísimo en calificar un título, porque se podían demorar meses, claro, en calificar algo, y tenían además que estudiar los títulos hasta 30 años hacia atrás.
Claro, y tenían que hacer todo un informe completo, y como se demoraban en hacer el estudio de títulos, nace la figura del bloqueo. La figura del bloqueo, que era solamente para el banco hipotecario porque era el único que daba préstamos para vivienda. Así es. Tanto así que después llegó al extremo de que cuando habían problemas de litis de propiedades y el banco era la parte demandante o demandada, los vocales de la Corte Superior se tenían que eximir de poder sentenciar o poder ver el caso, porque eran o acreedores o era porque todos eran deudores del banco hipotecario, ¿no? Y luego esto, como ya los demás bancos entran en competencia y pueden dar préstamos para vivienda, se extiende el bloqueo a los bancos y después, digamos, ya esto se generaliza para todos los ciudadanos, ¿no? Y todos los ciudadanos ya pueden tener la capacidad de pedir que se proteja esa compra-venta que van a realizar a través de un bloqueo previo, ¿no? Así es, doctor. Así es. Bueno, y entonces pasando a otro de los principios, ¿qué podría decirles a los ciudadanos? ¿Qué significa el tracto sucesivo? ¿Qué importancia tiene para un ciudadano el tracto sucesivo? Bueno, el tracto sucesivo, si vamos hablando, el tracto es un lapso que hay entre un momento y otro, eso es el tracto primero. O un momento entre un acto y otro, es el tracto sucesivo. Quiere decir que para que un acto, contrato pueda inscribirse en el registro público, su precedente tiene que haber estado previamente inscrito también. Con un ejemplo vamos a entender más esta figura del tracto sucesivo. Por ejemplo, si hay un bien hereditario que se está vendiendo, un heredado, venden los herederos, ¿no es cierto? Están vendiendo los herederos. Y han celebrado la compraventa. Entonces, esta compraventa, para registrarse a nombre de los herederos, debe haberse registrado la herencia en el registro de sucesiones intestadas previamente. De no ser así, no se puede todavía registrar. En el registro de propiedad no se puede inscribir la compra-venta que están realizando. O sea que tiene que primero inscribirse el acto precedente del cual emana el derecho que se está formalizando en un contrato, en un acto, etcétera, que va a tener mérito o acceso a los registros públicos. Ese es, en síntesis, el tracto sucesivo, que es un principio también previsto en el artículo 2015 de nuestro Código Civil. Claro, quiere decir que si, por ejemplo, Ángel me vende a mí su propiedad y luego yo te quiero vender a ti, colega, esa propiedad que Ángel me vendió, yo tendría primero que inscribir lo que Ángel me vendió a mí antes de venderte a ti. Exacto, esa es la figura. Porque si no, no hay el tracto sucesivo. O sea, no hay forma de llegar hasta donde él puede inscribir su derecho, porque yo no he inscrito el mío previamente. Yo te vendí legítimamente porque sí era propietaria del bien, pero al no haber inscrito mi derecho, no queda pues huella en el registro. Este es el tema del tracto, para que lo entiendan. Está relacionado con el tracto que se llama la figura de la inmatriculación. En nuestro país, gran parte de las propiedades inmobiliarias no están reinscritas en el registro público, no aparecen en el registro público. Eso es casi común, general, sobre todo en la sierra. Se ha vendido con papeles, con documentos, algunos ante un juez de paz, algunos con firma legalizada, en fin, o simplemente con documento privado. Entonces, no está realizando, no se ha fomentado. Disculpe, doctor, tenemos una preguntita al aire, ¿no? Para usted, de un radio escucha. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta al notario. Cuando una persona, ¿qué recomendación nos pueda cuando es una institución y que va a comprar un terreno? Y son 6 hermanos, y me podría explicar eso sobre la anotación preventiva. Gracias. Con mucho gusto. Estos hermanos ya son herederos o son copropietarios ya directamente de esta propiedad que quieren comprar. ¿Puede usted aclararme eso?
Parece que ya colgó, colega. Creo que van a comprar recién, ¿no? 6 semanas que quieren comprar, dijo. Sí, aparentemente sí. A ver, pongámonos en las situaciones, en diferentes situaciones de repente para poder responder la pregunta, que es interesante, efectivamente. En primer lugar, hay que, como estaba diciendo, ir a la información de los registros públicos, ver si la propiedad está o no registrada a nombre de la persona que quiere venderles, o sea, se llama el titular registral. Y a su vez, recurrir a los títulos archivados para ver si hay algún vicio o defecto que pueda anular en futuro esa compraventa, para asegurar su futuro. Porque hemos dicho al comentar este principio que la ley dice que toda persona se presume que, sin admitir prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento de una inscripción registral. O sea que nadie puede decir que no sabía, no desconocía, me ha engañado. Usted, como medida precautoria, antes de comprar, tiene que ir a los registros públicos, verificar no solamente en los asientos, sino también los documentos que han dado origen a ese asiento, que se llama título archivado, y otros documentos que puedan estar relacionados con esa compraventa que tiene que hacer para que su compra sea segura. Y una vez que usted ha adquirido, formalmente, tiene que usted registrar esa compraventa para que usted tenga debida protección de los registros públicos. Tiene que usted registrar su compraventa. Solo así va a estar protegido. No sé si he respondido de esta forma a su inquietud, señor. Sí, y bueno, también es importante que sepan las personas que cuando compran una propiedad tienen que inscribirla. Yo sé que hay a veces muchos problemas de inscripción porque, por ejemplo, digamos que se muere uno de los herederos y los herederos de ese heredero viven, por ejemplo, en el extranjero, no quieren dar el poder, les resulta difícil ir al consulado, y entonces hay los herederos de uno de los que debió heredar que no se logra que vayan donde el notario para hacer los actos que se requieren para inscribir esa propiedad. Bueno, en este caso resulta que si uno no se asegura de que finalmente se hagan las cosas correctamente, no van a poder vender, y si uno le compra a esa sociedad conyugal, digamos, sin la firma de ese heredero para que después se regularice, tiene que saber que está corriendo un riesgo porque es lo que se le denomina en derecho las compras-ventas clandestinas. Clandestinas porque solamente entre aquel que vendió y aquel que compró, ellos solamente conocen de esas compraventas. El tercero no lo conoce porque no está inscrito en registros públicos. Entonces, la inscripción registral es algo muy bueno que asegura y que además, como lo dice el colega, se presume sin admitir prueba en contrario que las personas conocían el contenido de las inscripciones. No solamente eso, sino que de buena fe una persona puede comprar, ya se ha hablado de la buena fe. De buena fe una persona puede comprarle a otras personas que también han vendido de buena fe, y sin embargo esa sucesión, esos herederos de esa sucesión intestada o cualquier otro que vendió, resulta que le embargan la propiedad por alguna razón, y entonces se ven perjudicados en su derecho. Por eso todo tiene que estar inscrito y todo tiene que tener el famoso tracto sucesivo, ¿no? Bueno, está con nosotros invitado especial, un especialista en el tema, conferencista, profesor universitario, notario de Lima, el doctor Amadeo Felipe Salgado Padilla, enfocando el interesantísimo tema de los principios registrales, y nuestra notaria también, directora del programa, que está lógicamente respaldando estas afirmaciones de parte de nuestro invitado. Pero seguimos con los teléfonos al aire, el 441-4512 y el 422-8810, 441-4512 y el 422-8810. No es malo formular alguna pregunta si tienen alguna duda, ¿no? Porque, como ha dicho el doctor Salgado, en realidad pues en Perú no tenemos una cultura de registro en los registros públicos, ¿no? Estoy seguro que los
se dice que más o menos casi el 80% de peruanos son propietarios de sus viviendas, pero estoy seguro que ni siquiera la mitad está registrado en los registros públicos, ¿no? Estoy seguro, porque la verdad es así. Entonces lo que ustedes los notarios justo están tratando de fomentar esa cultura, ¿no? De inscribirse, de estar todo conforme a ley. Bueno, pero aquí nuestro ingeniero Santos, que tiene ya como 20 propiedades, cada notario que viene suma una propiedad más, dice, tenemos una llamadita. Bien, una llamadita, a ver, una llamadita. Sí, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Aquí escuchando el programa muy interesante, quisiera que nos dé una asesoría para una persona de edad mayor que tiene su propiedad ya hace como 50 años en un asentamiento humano. Resulta que ella tiene a su nombre en la municipalidad esta propiedad, mas no la asociación de este lugar todavía no le ha dado su título de propiedad. Ella tiene 5 hijos. Ella ya repartió verbalmente a cada uno un área, ¿verdad? Entonces ellos están inscritos en la asociación con su área que les ha dado su mamá. Ahora, el título de propiedad que ella necesita gestionar en esta asociación, ¿debe salir a nombre de ella primero o puede ya salir a nombre de los hijos, dado que ella ya tiene más de 80 años? Por favor, quisiera que me responda. Muchas gracias por su pregunta. El doctor Gracias. Salgado y la doctora Cartero le va a responder a su pregunta. Con todo gusto, amigas y amigos. Sí, doctor Salgado. Con mucho gusto. Realmente, como estamos ya advirtiendo, no tiene pues la titulación, no tiene el documento que acredite que la señora que usted aquí menciona, usted sea la propietaria, la titular de esta propiedad. Dice usted que es socia de una asociación y esta le ha cedido, le ha adjudicado esa propiedad que hoy tiene, y a su vez ella lo ha repartido verbalmente a tus hijos. Doctor, disculpe, le interrumpimos. ¿Va usted responder de todas maneras la pregunta? Lo que pasa es que estamos en vivo, ¿no? Hay otra preguntita. Va usted a responder la pregunta, no hay ningún problema. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta. Cuando uno compra, como dijeron la vez pasada, de buena fe, y resulta que fue estafado por el vendedor, fue engañado el notario, fue engañado a registros públicos, ¿cómo recupera su dinero que se compró, la propiedad? ¿Quién se hace cargo de eso? Si fueron todos engañados. Bien, gracias. El doctor va a responder primero la pregunta anterior y luego la segunda pregunta. En el tema de la persona que primeramente consultó, pensamos de que hay una posibilidad de que primero pueda gestionar la titulación respecto del inmueble mediante un trámite que se llama prescripción adquisitiva de dominio. Este trámite puede hacerlo tanto en la vía judicial como en la vía notarial. Cada uno tiene su procedimiento y creo que este sería el camino para primero titularse. Y por supuesto van a hacerse un trámite que señala la ley respecto de esto, y con esto, una vez ya obtenida la titularidad, la propiedad que ya se va a registrar, o sea, esa prescripción adquisitiva se va a registrar en los registros públicos, ya la señora va a ser ya la titular, y luego ya ella puede disponer del bien o en herencia como está, o venderlo. Porque si ahora, como usted ha dicho, que ya ha repartido verbalmente, a la larga no va a tener efecto jurídico esa distribución que ha hecho sus bienes, ¿no?, en herencia posiblemente. Entonces, ahora habría que ver también cuál es el documento que le otorgó la asociación, ¿no? Si es un documento, por ejemplo, una minuta, o es un documento con privado, con firma legalizada, etcétera. También podría, a mi entender, recurrir a vía judicial para exigir el otorgamiento de escritura pública, hacia otro camino. O sea, hemos hablado primero de la prescripción, que creo que la medida más apropiada en este caso. Pero si ello no fue, depende del documento que tenga actualmente respecto de esa propiedad, puede acudir a la vía judicial mediante una acción que se llama otorgamiento de escritura pública. Entonces ya el juez va, previo el trámite correspondiente, determinar si otorga o no la escritura pública, o sea, se formaliza. Esa sentencia que el juez otorga, reconociendo la propiedad y ordenando el otorgamiento de escritura pública, se va a protocolizar ante un notario, y el notario lo va a inscribir en los registros públicos. Estos serían los dos trámites posibles, pero en todo caso
había que conocer pues a profundidad, digamos, el caso concreto para dar una orientación acertada. Simplemente ahora me he permitido dar esta recomendación en base a la información que usted me ha presentado por teléfono. A ver, yo quiero agregar... pregunta de la señora... Sí, espera, yo quiero agregar algo. Bueno, resumiendo en realidad con lo que ha dicho el colega, la señora también ha mencionado que su mamá ya tiene, esta persona mayor ya tiene inscrito su derecho municipalmente, dice, ¿no? Entonces algo tuvo que tener para haberlo inscrito municipalmente, y dice que la asociación todavía no le ha dado el título, bueno, algo seguramente le dio para que ella logre inscribirlo en la municipalidad. Entonces, y la pregunta de ella era si la asociación le podía entregar, como ya era una persona muy mayor, le podía entregar a ella o le entrega a los hijos, esa propiedad sale a nombre de los hijos. Es cuestión de que se ponga de acuerdo con la asociación para ver si la asociación finalmente reconoce otorgárselo a los hijos directamente en un documento ya más formal, digamos, y ellos se puedan hacer dueños de esa propiedad, ¿no? A veces las asociaciones también dejan de existir. Entendemos que la asociación existe porque la señora hablaba de que ya les había dado a los hijos y se podía salir a nombre de la señora, que ya era muy mayor y que pues, lo más conveniente era a nombre de los hijos. O sea, si nada de esto existe, claro, es el trámite de la prescripción adquisitiva o el trámite de otorgamiento de escritura pública, dependiendo, ¿no? Tendría que conocer, como dice el colega, el caso concreto para poder opinar con mayor convicción sobre lo que le estamos diciendo, ¿no? Y luego, bueno, quedó pendiente una pregunta que hizo la otra persona, ¿no? No, contesta. Ya. Una pregunta que hizo la otra persona referido a que si uno compraba y luego otro compraba y luego otro compraba y todos habían sido engañados en el camino, ¿quién respondía por esa estafa, ¿no? Bueno, ahí es un poco difícil poder contestar porque hay que ver dónde está el hilo de la madeja, quién es el que pierde finalmente, porque hay uno que pierde. El que pierde es uno finalmente, porque en esa cadena hay uno que pierde, que probablemente viene a ser seguramente el que compró al final, ¿no? El último adquiriente. El penúltimo, claro. Sí. El penúltimo adquiriente que vendría a ser el que pierde la propiedad, porque lo que hacen es para engañar a la gente justamente, esa es la pregunta que seguramente ha hecho la persona que intervino. Hay una persona que compra, ¿no? Compra la propiedad estafando, de repente, ¿no? Compra la propiedad con falsificación de documentos, ¿no? Con falsificación de documentos, compra esa propiedad y luego la vende a muy bajo precio, se la vende a otra que se presta como que la está comprando y luego la vende nuevamente a una última persona, ¿no? Y entonces hay una que finalmente es la que se va a perjudicar con esta venta, ¿no? Porque lo otro es hacer un juicio donde estén todos comprendidos, van a estar todos comprendidos, pero ¿quién pierde? Pierde aquel que efectivamente dio su dinero. Y esto es ya a criterio del juez cómo va a resolver, que es muy difícil que las otras personas que son los delincuentes que han hecho todo esto tengan propiedades para poder hacer un embargo sobre su propiedad, etcétera, ¿no? Es un poco difícil saber ¿Qué resultado va a tener esto cuando hay estas compras-ventas sucesivas y todos han sido engañados casi, ¿no? Hay uno que no, hay uno que seguramente ha comprado de buena fe, ¿no? Alguno de repente, porque ya la información del registro que de repente estaba registrado y lo compró indebidamente o lo compró con documento falsificado o suplantando la identidad y lo inscribió en los registros públicos. Entonces ya los registros públicos ya, le informa al tercero que va a comprar, sí, efectivamente es el dueño, entonces, pero se ha hecho esa inscripción con documento falso, esa inscripción es nula y falsa. Esto ya tiene que irse a la vía judicial efectivamente para que el juez declara
la invalidez o no nulidad de primera compra, y bueno, en cadena se va a ir pues así anulando las ventas que se ha hecho. Y bueno, como bien dices, tiene que verse cada caso y a quién va a corresponder. Pienso que todos van a perder, porque todos van a alegar buena fe de registral, que lo comparan con fe de registro. Entonces, si en el registro efectivamente estaba a nombre de ese supuesto propietario estaba la propiedad, va a decir, yo compré bajo la fe de registro. El registro me decía que entonces es bastante pues delicado esta cosa, y por eso siempre se recomienda primero, como estamos diciendo con la colega, hacer la inscripción de la propiedad en los registros públicos. Segundo, antes de comprar, hacer la averiguación, la indagación pormenorizada en los registros públicos, no confiarse simplemente con la certificación de la copia literal o del asiento que nos traiga el vendedor. Los vendedores muchas veces sacan solamente la parte que a ellos les interesa, no recurren. Es más, entiendo yo que todavía para mayor seguridad debe hacerse la investigación, la averiguación hasta 10 años anteriores, porque recién la prescripción de la acción se extiende hasta los 10 años, o sea, recién a los 10 años prescribiendo. Antes, como dijo ya la doctora, cuando al tratar el bloqueo, hasta los 30 años había que revisar. Hoy día ya se ha reducido eso hasta los 10 años, para que de buena o mala fe pueda hacerse la compraventa. Entonces, lo recomendable sería también, no solamente entonces limitarse a lo que está en ese momento en los registros públicos, sino también ver hasta 10 años atrás cómo era el antecedente, cómo figuraba esta propiedad que quiere adquirirse. Sí, y yo nuevamente, como he hecho en otras entrevistas, he hecho siempre esta recomendación, que las personas no pueden escatimar en pagar a un abogado cuando van a adquirir una propiedad, porque es el esfuerzo de haber ahorrado durante toda una vida para comprarse una propiedad que puede estar en riesgo porque la persona no conoce de titulación y puede verse pues muy perjudicada. Parece que tenemos otra... Sí, otra pregunta, doctores. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. No, es un complemento lo que acaban de decir. Dice, bueno, registros públicos dijo y tienen que ir a vía judicial, pero hay otra óptica. El Estado, a través de una de sus oficinas, que es registros públicos, me dice que puedo hacer la compra y que ese es el dueño. Después el Estado me va a dar en un juicio y me puede decir, ¿usted lo estafó? ¿Quién? El Estado participó en la estafa porque dice, él me dijo que era verdad. O sea, que hay un sistema del Estado contra el ciudadano. Bien, bueno, le va a responder a la doctora Clara Carnero. Es un comentario más que una pregunta del amigo Radio Escucha, es un comentario, no un crítico, por supuesto, ¿no? Tiene todo derecho a criticar también porque hay vacíos. Sí, bueno, la persona que nos ha llamado está cuestionando efectivamente la labor del Estado efectivamente, porque el Estado, que yo sepa, no lo sé, creo que nunca ha respondido por ejemplo, lo que yo mencionaba, parece que hay otra... Sí, otra preguntita, porque ya estamos terminando el programa. Buenas tardes, rápido, por favor, porque estamos terminando el programa. Doctor, por favor, yo tengo una propiedad en el Callao, soy del Callao, mira, yo he comprado hace 16 años y quiero ver que puedo irme nuevamente a volverme a registrar. Yo no entiendo lo que me está diciendo usted, esas palabras que son medio que me pueden estar juzgando, no sé qué, ¿no? Pues me pueden robar la propiedad porque tengo que comprar hace 16 años. Yo quisiera saber, señor, que usted me ilustre si puedo ir nuevamente a ¿qué puedo hacer máximamente, señor? Yo tengo 2 hijas, nada más, y estamos nosotros dositos en mi casa y nosotros sabemos lo que tenemos en nuestro terreno. Por favor. Bien, le van a responder, ¿cómo no? Con mucho gusto. Mire usted, tiene usted efectivamente tomar dos medidas, a mi entender. Una medida que recientemente se ha implantado en los registros públicos se llama la inmovilización temporal de la partida registral en los predios correspondientes. Como usted dice que hace 16 años tiene registrada su propiedad, si usted quiere ya proteger esta propiedad para cualquier mala acción de terceros,
lo que usted puede hacer es inmovilizar temporalmente, digamos, esa partida. O sea, es decir, usted dice, mi propiedad no está en venta, no está a disposición de terceros, etcétera. Eso se va ante un notario público, se hace una escritura pública, hace usted declaración jurada, que usted no hay ni una carga ni una hipoteca respecto de ese inmueble. Entonces, esa declaración, esa inmovilización temporal se llama, ya se va a registrar en los registros públicos y eso le va a proteger su propiedad para el futuro. Pero de inmediato, como usted ha notado que ha registrado 16 años, recomendable que de inmediato pues usted en el día acudir también al registro público directamente o a través de otra persona, de un abogado, usted mismo puede pedir una certificación usted para informarse cuál es la situación actual de su propiedad. De repente ya estamos hablando de una, como usted bien dice, de una propiedad que no sabe qué ha ocurrido con ella. Eso, como medida de precaución, le recomendaría que usted en el día acuda pues a los registros públicos para verificar el estado actual de su propiedad y simultáneamente, si usted gusta, hacer la otra medida, si no, todavía no va a distribuir a sus hijas, pero si tiene sus dos hijas, puede dar tipo legítima, puede darles, o pueden donarles, o puede venderles, o también vender a terceras personas. Pero estas serían las recomendaciones, así, le damos vía radio y brevemente. Muchas gracias, doctor Amadeo Felipe Salgado Padilla, notario de Lima. Muchas gracias también, doctora Clara Carnero, ¿no? Y desearles también un feliz Día del Padre a todos los peruanos y sobre todo también a los padres notariales, ¿no? A los padres notarios, ¿no? Sí, doctora Clara Carnero. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, un saludo para ti, colega, por el Día del Padre mañana. Un saludo para todos los papás que nos están escuchando. Deseamos que el día de mañana lo pasen en reunión de todos sus hijos y sus familiares. Muy bien, y ya viene la copa y de Fulvito, Fraternidad Internotarios, ¿ah? Así que pueden inscribirse a las notarías al 2619-652, ¿no? Porque de ahí van a salir nuevos Ronaldos, por ahí se habla de un Pelé que está por ahí, ¿no? En una de las notarías, ¿no? Muchísimas gracias, amigas y amigos, muchísimas gracias, doctor Salgado, muchísimas gracias, doctora Carnero. Gracias, amigas y amigos, y un feliz Día del Padre para todos ustedes. ¡Arriba, Perú! Desde Santa Cruz, Miraflores, Radio Latina 990, La Poderosa.